Buenas tardes para todos nuestros amigos de este canal y para todas las personas que llegan a escucharnos en el día de hoy. Hemos venido hablando en charlas anteriores sobre las relaciones entre la filosofía, ideas generales filosóficas y el desarrollo del derecho, la historia del derecho a partir de la influencia de ideas filosóficas. Y el día de hoy nos vamos a ocupar del derecho romano. El derecho romano es el legado, sin duda alguna, más importante que nos ha legado la civilización y la cultura romana. Este derecho, sin duda alguna, es la matriz del derecho moderno. Muchos pensarán pues que esta charla es una charla muy orientada hacia abogados, estudiantes de derecho. Sin embargo, para la cultura general de cualquier persona es importante entender que el derecho está rigiendo todas nuestras relaciones sociales. Hacemos contratos todos los días. Cualquier actividad que nosotros realicemos hoy es un contrato. Cuando uno, por ejemplo, toma un vehículo, un taxi, está realizando un contrato, el contrato de transporte. Cuando uno entra a comprar un paquete de cigarrillos o a pedir un alimento en una tienda, etcétera, está realizando un contrato. Es decir, estamos realizando infinidad de relaciones contractuales y el contrato como concepto de esa relación entre las personas para adquirir bienes y relacionarse entre sí en la adquisición de los bienes es un invento de la cultura y de la civilización romana. Muchas veces tenemos que cumplir obligaciones contractuales, pagar nuestros créditos. He ahí otra relación jurídica que los romanos sistematizaron a través de la idea de contrato de obligaciones. Cuando tenemos que indemnizar a alguien por un perjuicio que hemos ocasionado, estamos también realizando un concepto jurídico romano que es la indemnización, la reparación por un daño o un perjuicio causado a otra persona. De manera que esto es de gran importancia para cualquier persona entender cómo toda esta conceptualización que hicieron los romanos pues se ha trasladado al derecho moderno. Por supuesto, el derecho moderno que nace de esa matriz romana se ha transformado, se ha modificado, se ha complicado, y esto es obvio porque las relaciones hoy de las sociedades modernas pues son mucho más intrincadas, mucho más complejas que las relaciones existentes en la Roma antigua. Bien, el derecho romano inventó una cosa muy importante: cómo resolver nuestras controversias, cómo resolver nuestros conflictos de manera pacífica, utilizando sistemas racionales y objetivos que permitan esa resolución sin atentar contra la vida o contra los derechos o contra la vida de los demás. Es decir, una relación de solución pacífica de los conflictos y las controversias. Los romanos entendieron que el derecho era para resolver conflictos, para resolver controversias de manera tranquila y pacífica. ¿Cómo lo hicieron los romanos? ¿Cómo lo hizo el derecho romano? A través de dos vías, digamos así. Por un lado, inventaron una serie de conceptos que buscaron generalizar relaciones entre los seres humanos y entre los seres humanos y las cosas, y asignarle a esas relaciones unos efectos legales, unos efectos jurídicos. En primer lugar, pues, el derecho romano es un derecho estrictamente conceptual, ¿no? Conceptos que tienen que ver con las relaciones de los hombres con las cosas, lo que llamamos los bienes. Y entonces allí aparece el derecho de propiedad, aparece el derecho de posesión, aparece el usufructo, aparece el depósito, etc. Es decir, relaciones del hombre con las cosas, con los bienes. El otro tipo de conceptos que inventa el derecho romano es el de
las relaciones entre las personas. Y allí entonces encontramos todo lo que tiene que ver con los contratos, el contrato de mutuo con interés, es decir, los créditos, contrato de arrendamiento, el contrato de hipoteca, y algo muy importante, el concepto de persona, persona jurídica, es decir, aquel ser al cual se atribuyen unos derechos y unas obligaciones, la persona, y entendieron los romanos dos tipos de personas, como lo entendemos hoy, unas personas individuales, con derechos, con obligaciones, y las personas llamadas hoy jurídicas, que ellos entendieron que eran de dos naturalezas, las personas comerciales, el que llamaron societas, de ahí viene sociedad, y las personas sin intereses de lucro, no comerciales, que llamaron universitas, y de ahí viene el concepto de universidad, por ejemplo. En segundo lugar, el otro medio, además de la creación conceptual, para resolver las controversias, el otro medio es lo que llamamos hoy la acción, es decir, una serie de etapas de procedimientos a través de los cuales se va a llegar a una definición dentro de una controversia para definir quién tiene o no un derecho. Y eso lo va a producir sin duda alguna un juez que se supone es imparcial, que es objetivo y que va a resolver la controversia diciéndole a alguien usted tiene el derecho y usted no lo tiene. Hay que aceptar la decisión y eso es lo que racionalmente permite que el conflicto termine sin afectar ni los bienes ni las personas de quien se enfrentó o entró en controversia con otra persona. Este sistema de resolver las controversias, es decir, de hacer justicia en el fondo, pues es muy distinto a lo que existía en otras sociedades, en otras culturas distintas a Roma. Y así encontramos, por ejemplo, que en la cultura egipcia, por ejemplo, eran los sacerdotes que tenían un saber divino, transmitido supuestamente por los dioses, un saber misterioso que les permitía entonces resolver las controversias y los conflictos aplicando la decisión del sacerdote que creía era la más justa en un caso determinado. El otro sistema era el de los monarcas mesopotámicos, los monarcas orientales, incluido incluso Israel, Egipto, los egipcios, incluido por supuesto los judíos. El caso del rey Salomón, por ejemplo, que administraba justicia. Todos conocemos el famoso caso de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un niño y la decisión del rey, sabia según la Biblia. Claro, indudablemente los textos antiguos de esas culturas orientales de la Mesopotamia hablan del rey que administra justicia en forma ecuánime, pero obviamente es un sistema no racional de administración de justicia, es decir, está sujeto a la subjetividad y a la arbitrariedad de quien toma la decisión, del monarca. El otro sistema que existía de administrar justicia era el que habían tenido los atenienses, los tribunales populares, donde todos los ciudadanos tenían que ser jueces o jurados en algún momento de su existencia para juzgar a sus semejantes. Ese sistema pues se puede mover muchas veces por las pasiones de las multitudes, por los odios o por movimientos impulsivos de las masas, y ese sistema podía llevar a grandes injusticias, como recordamos en el caso, lo estamos viendo en la diapositiva, el caso de Sócrates, que fue condenado injustamente por un tribunal popular, donde por muy pocos votos fue condenado Sócrates, simplemente porque se ganó la animadversión del tribunal popular, diciendo que a él no lo debían juzgar y condenar, sino que al contrario, por el hecho de estar acuciando, molestando a los atenienses con sus preguntas permanentes, buscando la verdad, pues no lo debían condenar,
sino que le debían dar una pensión vitalicia. Esa expresión de orgullo, digamos así, de Sócrates, molestó muchísimo al jurado y fue lo que en definitiva determinó que fuera condenado a muerte. Y por supuesto, otro sistema absurdo, irracional, eran las ordalías de Dios que existieron en la Edad Media, que buscaban que a través de alguna sanción dolorosa, si la persona salía indemne, pues era que Dios estaba con esa persona y que era inocente, pasar por entre el fuego y no quemarse, o como hacen en algunas tribus en el África, cuando una persona es acusada de un delito, entonces el brujo, el chamán, coge un hierro encendido y pone el hierro en la lengua del acusado, y si no le pasa nada, si la lengua no se raja, quiere decir que es inocente, porque los dioses han demostrado a través de esa experiencia que la persona no es culpable de lo que se le acusa. Todos estos son sistemas absolutamente irracionales de administrar justicia y lo contrario a lo que el derecho romano se propuso, es decir, una administración de la justicia a través de sistemas racionales y objetivos. ¿Cómo lo hicieron los romanos entonces? Lo hicieron a través de el procedimiento y de la acción. ¿Cómo se desarrollaba este procedimiento? Primero, pues existía un pretor. El pretor era quien, en definitiva, manejaba el proceso, tanto los procesos civiles como los procesos penales. El pretor era un funcionario elegido por el pueblo en los comicios centuriados, como ya lo explicamos en un video anterior. Hacía parte de una carrera política, por consiguiente, de manera que para llegar a otros cargos más altos de la administración en Roma había que pasar por la pretura. Y el pretor era quien realizaba la primera etapa del proceso, injure se llamaba. Era la etapa en la que se recolectaban las pruebas, se oían los testimonios, se exhibían los documentos que se requirieran para demostrar el derecho de una persona frente a otra persona que estaba obligada a reconocer una obligación o un derecho de la otra persona que estaba demandando. Las partes involucradas en un proceso elegían a un juez que por su sabiduría, por su prudencia, podía ser garante de una decisión objetiva e imparcial dentro de la controversia. Escogían el juez y el pretor lo designaba. Una vez que se había realizado la etapa probatoria, la etapa injure, venía entonces la etapa injusticia, que era la etapa en la cual el juez, con las pruebas que se habían aportado, iba a dictar la sentencia. Pero antes de eso podía darse, y se dio en muchas ocasiones, y de ahí el gran desarrollo del derecho romano, el hecho de que el pretor podía consultar a grandes juristas sobre los casos que tenía a su conocimiento, estaban sujetos a su competencia para la decisión del juez, pero que él era el rector de ese proceso. Entonces, el pretor mandaba, digamos así, a un jurisconsulto importante, a un jurista importante, le hacía la consulta sobre el caso. Y el jurista entonces resolvía, como le parecía a él, el caso, le daba su concepto, y entonces ese concepto pasaba al juez para que el juez dictara sentencia. Cuando Augusto César llega a ser emperador de Roma, delega en los grandes juristas, los jurisconsultos, delega la función
de emitir conceptos. Es lo que se llamó entonces el jus publicae respondendi. Era una función del emperador, en este caso Augusto, que la delegaba en grandes juristas. Como era una función del emperador delegada en los juristas, el concepto del jurisconsulto, el concepto del jurisprudente, ya veremos las diferencias o el sentido de esos términos, esa decisión era obligatoria para el juez. ¿Quiénes eran estos juristas? Estos grandes juristas. Pues en primer lugar se entendía que estos juristas eran hombres sabios, hombres prudentes, hombres conocedores del derecho. A eso se refiere el término prudencia, jurisprudencia. Entonces, este concepto pues está conformado por dos términos. Juris, que es derecho, pero también es justicia. Por eso Santo Tomás, ya en la Edad Media, cuando define el derecho, lo define como justicia. El derecho o la justicia, decía Santo Tomás. Entonces, el término juris comprende también tanto el derecho como la justicia. Y prudencia, prudence, que es recto, sabio, prudente, etc. Los dos términos entonces forman la palabra jurisprudencia. El que sabe de juris, de derecho. El otro concepto que se aplica a estos grandes juristas de la antigüedad es el de jurisconsultus. Juris, derecho, consultum, que era la actividad que ellos cumplían, de rendir conceptos ante los pretores a solicitud de estos en los casos o en los procesos que les eran pedidos su concepto. Y que ejercían esa función en virtud de esa delegación que había hecho Augusto César de rendir conceptos. El jus publicae respondendi. Entonces, el otro concepto es el jurisconsulto, el jurisconsulto. Y por último, eran los jurisperitos, los jurisperitos. Juris, derecho, peritos en griego quiere decir experto. Eran los expertos en derecho. Entonces, estos grandes juristas, a través de esa producción conceptual, rindiendo permanentemente conceptos a los pretores, fueron conformando un arsenal, llamémoslo así, de grandes doctrinas, de grandes interpretaciones de problemas jurídicos. Es decir, un derecho que nace de los casos. Es un derecho, por tanto, casuístico. El derecho romano es un derecho de casos. Muy parecido, muy similar a lo que es el derecho anglosajón. En el derecho anglosajón, entonces, normalmente los jueces toman sus decisiones apoyándose en decisiones de jueces anteriores en casos parecidos o similares. Lo mismo hacían los juristas romanos. Tomaban las ideas, los conceptos de juristas anteriores o de ellos mismos para producir sus conceptos. Y van creando, repito, un plexo enorme de decisiones, de interpretaciones, etc. Pero también estos juristas escriben muchísimo. Entonces sus grandes obras jurídicas van a ser otro elemento fundamental que conforma el derecho romano. En conclusión, el derecho romano no fue un derecho propiamente legal, un derecho escrito, un derecho de normas, sino fue un derecho eminentemente conceptual, producto de los conceptos que rendían los grandes juristas, los jurisconsultos, los jurisperitos romanos, y de sus obras jurídicas, las obras que ellos producían interpretando
conceptos del derecho, ampliándolos, precisándolos, etc. Lo que hoy llamaríamos la doctrina. En conclusión, podríamos mirar lo siguiente. En el derecho romano, la jurisprudencia no era, como lo entendemos hoy, en los sistemas modernos de derecho, las decisiones que producen los grandes tribunales, los altos tribunales, ¿no? Las grandes decisiones de esos tribunales. No, la jurisprudencia en Roma era la actividad conceptual, los conceptos, las respuestas que los juristas daban a problemas jurídicos que nacían de casos concretos. Por eso el derecho romano, repito, era un derecho fundamentalmente empírico y casuístico. Y muy parecido entonces al sistema anglosajón de los precedentes judiciales. Por eso un jurista romano muy importante, pero que infortunadamente por decisiones que ya vamos a ver de algún emperador posterior del siglo IV, no fue incluido entre los grandes juristas. En el código posterior también de Justiniano igualmente ocurrió lo mismo, que era Pomponio, que infortunadamente tiene un nombre que sirve para muchos payasos identificarse. Pomponio define muy bien lo que era el derecho romano. Y dice él, el derecho romano es el que fue compuesto sin escritura. Es decir, aquí no hay normas propiamente dichas, no hay leyes. Sin escritura. Compuesto por los jurisprudentes. Y no consiste nada más que en la interpretación de los jurisprudentes. Ese es el derecho romano. Ese derecho romano, que es un derecho eminentemente pragmático, porque está hecho para resolver casos concretos, va a tener su época de esplendor entre el siglo I hasta mediados del siglo III. Ahí están los grandes juristas de Roma, aunque sin duda antes habían existido otros juristas, incluso en forma contemporánea también a estos grandes juristas que vamos a señalar ahora, también habían tenido un gran papel. Sin embargo, no van a ser considerados en su momento, cuando se hable de la ley de citas del emperador Teodosio II, o cuando hablemos del código justiniano, estos juristas no van a ser tenidos en cuenta. Van a ser tenidos en cuenta como grandes jurisconsultos, como grandes juristas, como grandes jurisprudentes, solamente los juristas que vamos a mencionar a continuación. En primer lugar está Papiniano. Algunos han dicho el gran Papiniano en el derecho romano. Papiniano es conocido, además de su actividad jurisprudencial, por su valor civil. Cuando el emperador Caracalla le pide que justifique jurídicamente el asesinato que él ha cometido con su hermano, Papiniano lanza esta célebre expresión: es más fácil cometer el crimen que justificarlo. Y eso lleva a que el emperador lo condene a muerte. Digo que Papiniano tiene un gran valor civil para enfrentarse a la injusticia y al crimen del emperador, que era su protector, a diferencia, fíjense ustedes, a diferencia de ese gran filósofo que era Séneca, preceptor de Nerón. Cuando Nerón le pide que justifique la muerte de su hermano Germánico, Séneca lo hace porque era su protector, era su protegido, y entonces entra a justificar un crimen injustificable como era la muerte del hermano de Nerón. Papiniano no hace lo mismo, se enfrenta al emperador y esa es la causa de su muerte. Y Ulpiano, que había sido asistente de Papiniano y se había formado con él como jurista, es otro de los grandes juristas romanos sin duda alguna. Ulpiano también va a perecer porque
protegido por el emperador Septimio Severo, que era africano, uno de los emperadores de las provincias ya, es el momento en que en el imperio los emperadores ya no son romanos como tal, sino romanos de las provincias. Septimio Severo entonces lo nombra su asesor jurídico y busca Ulpiano que los privilegios que tiene la Guardia Pretoriana sean suspendidos, sean modificados, se acabe con sus privilegios. Y eso causa una irritación enorme en ese cuerpo de protección del emperador que era la Guardia Pretoriana y lo asesinan frente al emperador. Otro gran jurista que va a ser incorporado en el famoso Código de Justiniano a través de sus consultas y a través de sus obras es Paulo. Paulo que vive entre el año 225 pues se aleja de toda intervención política, aprende un poco de lo que le había pasado a Papiniano y a Ulpiano, y por eso el emperador Gordiano lo llama prudentísimo, es decir, un hombre supremamente prudente. Claro que yo entendería más bien que la designación que hace el emperador es para decir que era un hombre excesivamente sabio, no tanto que fuera una persona que no se metía en política y por eso había logrado conservar la vida. Otro jurista muy importante es Gallo. Gallo es anterior a todos estos. Gallo tiene la importancia de que escribe una especie de manual que se llaman las Institutas, y es una especie de pensum de lo que se debe enseñar en las facultades de Derecho acerca del derecho romano. Es decir, ya en el momento en que encontramos escuelas de derecho en Atenas, en Alejandría, en Constantinopla, en Berytus, que es hoy Beirut, hay escuelas muy importantes de derecho, pues ya hay un pensum, es decir, qué es lo que se debe enseñar como esencial, como fundamental a un abogado. Esas se llaman las Institutas de Gallo y realmente su obra fundamental, más que conceptual, es una obra de recopilación de lo que sería lo básico del derecho romano que hay que enseñarle a los alumnos que están estudiando derecho. Y por último está Modestino, que es ya el último gran jurista romano, que es un jurista que ya escribe fundamentalmente en griego. Él vive en la época de Marco Aurelio. Marco Aurelio es, como todos sabemos, además de Adriano, que fue el primero que tuvo esa afición muy clara y muy sistemática con la cultura y la filosofía griega. Marco Aurelio igualmente es un hombre seguidor de la filosofía estoica griega y muy dentro de esa corriente, de esa onda que impuso Adriano de la cultura griega. Modestino no escribe casi nada en latín, como era lo usual en los juristas romanos, y como era lo natural porque era el idioma del imperio, ya comienza a escribir en griego sus obras jurídicas. Bien, decíamos entonces que estos 5 grandes juristas van a ser considerados como el paradigma del derecho romano, como los fundamentales para entender el derecho romano. Y en Teodosio II, ya en el año 450, va a expedir una ley imperial que decide que los pretores y los jueces solamente pueden atenerse a los conceptos que hayan rendido sobre determinados puntos de derecho estos 5 grandes juristas. Es decir, no se acepta sino a Papiniano, a Ulpiano, a Paulo, a Gallo y a Modestino. Esos son los juristas.
Quedan por fuera, por supuesto, cantidad de juristas muy importantes como el mismo Cicerón, como Mucio Chévola, etcétera, como Pomponio que habíamos mencionado antes. Todos estos juristas no son tenidos en cuenta. Para Teodosio II, que no hay que confundirlo con Teodosio el Grande, Teodosio el Grande fue el que oficializó el cristianismo, lo convirtió en religión oficial del imperio. Teodosio II decide pues que estos son los juristas que se pueden citar y cuando los conceptos de ambos en un punto de derecho coinciden, eso es obligatorio para el juez aceptar esa posición. Cuando hay discrepancias, entonces prima la opinión de Papiniano o de Ulpiano, según el caso. Esos son los que predominan. Y finalmente, si no hay acuerdo entre ellos, el juez es libre para escoger cualquier concepto razonable. El otro aspecto que influyó en el derecho romano en forma sustancial fue la influencia de la filosofía estoica en el derecho romano. Se ha dicho que todos los juristas, los jurisconsultos, los jurisprudentes romanos, todos eran estoicos, todos participaban de la filosofía estoica. Más o menos consecuentes o no. Como uno podría decir, Papiniano es un hombre consecuente con el estoicismo, y Ulpiano también. Cicerón, que decía que era estoico, no lo era tanto. Era un hombre que le gustaba la buena vida, que quería vivir con lujos y comodidades como los ricos de patricios, etc. Bien, no era tan estoico en el fondo. Pero la filosofía estoica, que va a surgir en Grecia en la época helenística, hacia el 300 a.C., y se llama así, como lo estamos viendo en la diapositiva, unas columnas que se llamaban Stoa Poikile, donde los estoicos enseñaban. Va a ser la filosofía predominante en Roma, de todas las corrientes filosóficas griegas, la que tiene mayor influencia en el pensamiento romano van a ser los filósofos estoicos. El más importante, sin duda alguna, Marco Aurelio con sus famosas meditaciones, pero en general, digamos que los juristas romanos, como se ha dicho siempre, eran estoicos. El estoicismo va a tener una gran incidencia en las transformaciones del derecho romano. En primer lugar, los estoicos habían considerado que el hombre había vivido en una época en la que todos eran iguales, no había amos ni esclavos, no había desigualdades, no había ricos ni pobres, todo era común entre los seres humanos, no había entonces lucha por la posesión de las cosas. Esta es una idea que recorre mucho el pensamiento de muchas culturas, de muchas civilizaciones a lo largo de la historia, una especie de una edad ideal, la edad de oro, la llama el Quijote cuando habla con Sancho sobre este periodo supuesto de la humanidad. Pero los estoicos consideran que el gobierno de los hombres debe tratar de volver a recuperar en alguna forma aquello que existió en un remoto pasado. Es decir, que los gobernantes deben buscar la igualdad, deben buscar la justicia, deben apoyar al débil frente al poderoso. Es una idea estoica. Y siempre que los hombres a lo largo de la historia han luchado por la justicia, han luchado por los derechos de los más pobres y los más infelices, siempre esto es movido por una idea estoica, como lo dice un tratadista alemán, Bodenheimer. Siempre hay una idea estoica detrás de este tipo de aspiraciones por la igualdad y la justicia. La otra idea de los estoicos es la idea del derecho natural, de la ley natural. Esta idea va a recorrer todo el derecho desde la antigüedad, desde el momento en que fue formulada por los estoicos 300 años antes de Cristo, prácticamente
hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, cuando surge una corriente contraria a la ley natural dentro del derecho, contraria al justnaturalismo, que es la corriente que ha predominado en el derecho hasta el siglo XIX. Surge la corriente justpositivista, la corriente positivista del derecho, que niega esa tradición justnaturalista. Entonces, la ley natural es una creación de los estoicos. Consideran los estoicos que hay una razón universal, que llaman ellos el logos, que es el creador del orden universal, del orden cósmico. Cosmos, habíamos señalado en alguna ocasión, quiere decir orden. Como quiera que los seres humanos participamos de esa razón universal, podemos acceder, podemos llegar a conocer cuál es la ley que ese logos ha impuesto al universo, a todas las cosas. De manera que la ley natural, que es una creación del logos, es posible conocerla por virtud de nuestra participación de la razón nuestra con la razón universal. Y esa ley natural nos impone la igualdad, nos impone la justicia, nos impone que todos tenemos unos derechos y unas obligaciones que cumplir y que realizar. Esa ley natural, repito, va a recorrer todo el derecho y va a dar lugar a lo que llamamos el justnaturalismo en el derecho. Es decir, el derecho tiene que corresponder a esa ley universal, a esa ley natural creada por el Logos, que los cristianos con Santo Tomás y los demás escolásticos van a sustituir por Dios. Dios es el creador de la ley natural, es decir, el antiguo Logos reemplazado por la divinidad cristiana. ¿Cómo va a influir ese derecho, esa concepción filosófica de los estoicos en el derecho? Muy sencillo, en dos aspectos. Por un lado, el derecho romano va a buscar humanizar, no suprimir, pero sí humanizar las relaciones entre amos y esclavos. Y entonces va a ser muy claro las decisiones de Marco Aurelio como emperador, actuando como en función pretoriana, para ordenar la libertad de algunos esclavos cuando existe la decisión del amo de ponerlos en libertad en su testamento, pero existen dudas sobre si sobre esa fue o no su voluntad, y hay impugnación por parte de los herederos a que se conceda la libertad a determinados esclavos. Él como pretor va a decir: prima la libertad sobre cualquier otra opinión o duda. Antonino Pío, que es antecesor a Marco Aurelio, va a establecer algo increíble, y es que los esclavos pueden acudir a los tribunales y quejarse del maltrato que les dan sus amos. Cuando los esclavos eran considerados como simples cosas que hablan, como los llamó Aristóteles, ahora encontramos en el derecho que estas personas pueden acudir, que son personas, porque ¿quién puede acudir a un tribunal? El que es persona. De manera que el derecho romano se va a transformar considerando a los esclavos personas con derechos a reclamar cuando los amos los atropellan, los maltratan. De manera que ahí hay una pequeña transformación, sin duda alguna, del derecho romano en cuanto a la posesión de los esclavos. Y una transformación muy importante del derecho romano va a ser en el derecho de familia, donde las ideas estoicas van a acabar con ese predominio despótico del padre, del pater familias, que podía matar al hijo si quería. Eso se va a prohibir. Se va a prohibir cualquier acción contraria a la vida de los hijos que pueda ocasionar el padre de familia. Ese poder despótico se acaba, se termina. Y va a adquirir derechos la mujer. La mujer va a poder divorciarse. Se va a acabar el matrimonio cumano, que era un matrimonio en el cual la mujer no tenía ningún derecho. Y va a aparecer el matrimonio sine manu, que es el matrimonio en el cual la mujer tiene iguales derechos que el marido, incluso a pedir el divorcio. Son pues transformaciones muy pequeñas, sin duda alguna, del derecho romano, pero influidas sustancialmente por
las ideas del estoicismo. Y llegamos finalmente a Justiniano. Estamos ya en la época en que solamente subsiste del antiguo imperio romano el imperio de Oriente, con sede en Constantinopla, la ciudad creada por Constantino, el emperador que le dio vía libre al cristianismo, sin que hubiera sido él convertido directamente al cristianismo desde el primer momento. Se vino a convertir cuando expiraba, cuando moría. Pero de todas maneras el cristianismo va a comenzar a tener vía libre con Constantino y a predominar frente a la religión pagana, que era la religión anterior de Roma, del imperio. Estamos ya en el imperio de Oriente, el llamado imperio bizantino, que mantiene el nombre de la antigua ciudad de Constantinopla, que era Bizancio. Y tenemos entonces al emperador Justiniano. En este momento podemos ver la imagen de Justiniano en el mosaico que se encuentra en la iglesia de San Vitale en Ravenna. Es un bello mosaico donde aparece el emperador Justiniano con su corte, con sus consejeros. Bien, Justiniano muy rápidamente es un hombre humilde, es un hombre campesino, llega a ser emperador por una casualidad, llamémoslo así. Su tío, Justino, es miembro de la Guardia Imperial, de la Guardia Pretoriana en Constantinopla, y llega a tener un gran poder, llega a ser el comandante supremo de esa guardia, da un golpe de estado, se convierte en emperador y trae a Justiniano, que es un campesino humilde, su pariente más cercano, lo trae a Constantinopla, lo educa y lo forma para que lo sustituya como emperador. Justiniano va a tratar de recuperar la grandeza del Imperio Romano, manda sus ejércitos mandados por un gran comandante Belisario, logran recuperar el norte del África de los bárbaros y la Italia, prácticamente hasta la parte norte de Italia, casualmente allí en Ravenna, donde se va a construir esa bellísima iglesia y donde está este mosaico de Constantino con su corte. Constantino, dentro de esa idea de recuperar la grandeza del Imperio Romano, decide recopilar lo que había sido la producción jurídica del imperio, el derecho romano. Y entonces conforma un grupo de sabios juristas para que redacten lo que va a ser el famoso Código de Justiniano, que va a tener 4 partes. Una primera parte que recoge toda una serie de leyes imperiales que tienen que ver con decisiones jurídicas, con procedimientos judiciales, etc., que es lo que se ha llamado siempre el jus civile, que no es el derecho civil que entendemos nosotros hoy. Nosotros entendemos el derecho civil como el derecho de las relaciones privadas entre las personas. El jus civile era el derecho de los romanos, era el derecho de los cives, es decir, de los ciudadanos, el de los quirites también, que era la otra expresión para llamar a los ciudadanos romanos, derecho quiritario. Entonces el derecho civil era tanto el derecho de las relaciones privadas, relaciones comerciales, etc., y el derecho penal, el derecho que sancionaba los delitos y que imponía las penas, etc. Bueno, que ese era el derecho civil. El jus gentium, que era el derecho que se aplicaba a los extranjeros que comerciaban y que tenían relaciones de negocios con Roma. Bien, esa es la primera parte. El jus civile, es decir, una serie de disposiciones imperiales, de constituciones imperiales que se habían producido hasta la época de Justiniano, de todos los emperadores anteriores a él. Esa parte ha desaparecido prácticamente. No ha llegado a nosotros. La segunda parte, que sin duda alguna es la parte más importante, es lo que se llamaba, o se llamó, las pandectas o el digesto. Pandectas en griego, organización, digesto en latín, organización.
¿Qué era lo que se organizaba ahí? Los conceptos de los grandes juristas, los grandes conceptos que estos juristas habían rendido a lo largo de la historia, básicamente de estos juristas de los siglos I, II, hasta mediados del siglo III. ¿Cuáles juristas? Los que en la ley de citas de Teodosio II se había considerado que eran los únicos que se podían citar ante los tribunales. Es decir, entraba Papiniano, Ulpiano, Paulo, Gallo, Modestino, no más. Los demás juristas salieron, no aparecen en el digesto o las pandectas. Se organizan pues por temas los conceptos que estos juristas habían producido a lo largo del tiempo. Y lo mismo también parte de sus obras jurídicas. Por ejemplo, el caso de Modestino se dice que producía muchísimo, Paulo producía muchísimas obras. Entonces parte de todo eso se incorpora en el digesto. La tercera parte del Código de Justiniano son las Institutas de Gallo, que como decíamos son el programa de lo que hay que enseñarle a una persona que comienza a estudiar derecho, los elementos, los rudimentos del derecho, y que van a ser muy importantes, repito, en las escuelas de derecho que ya existen. Aquí hay una gran diferencia frente a lo que existió al principio de la República Romana y bien avanzado el imperio, que era que los juristas se formaban con otro jurista. El jurista más viejo le enseñaba al joven los secretos del oficio, llamémoslo así, desde el punto de vista de las normas, desde el punto de vista de los procedimientos y la oratoria sobre todo. La oratoria, porque los juicios son públicos, son ante el pretor. Entonces eran enseñanzas personalizadas, llamémoslo así. Aquí ya en esta época de Justiniano tenemos escuelas regulares para la enseñanza del derecho y la enseñanza se va a hacer a través de las Institutas de Gallo. Y por último tendríamos las novelas. Las novelas no eran otra cosa que las leyes que produjo Justiniano y otras que posteriormente se van a incorporar, y novelas quiere decir algo nuevo, no quiere decir otra cosa. A lo que entendemos hoy como novela son las cosas nuevas, las leyes nuevas. Bien, este es el Código de Justiniano que va a buscar Justiniano que sea como una síntesis de la producción jurídica de Roma, el legado de Roma a la humanidad y a la civilización occidental. Este código desaparece cuando el Imperio Romano en Occidente es destruido por los bárbaros. Este código desaparece, nunca más se volvió a hablar de él, nunca más se conoció ese código, hasta el siglo XII, cuando se recupera, por lo menos se recupera el digesto. Y esto causa una revolución extraordinaria en Europa, porque finalmente es el código que necesitan los comerciantes. Los comerciantes necesitan unas normas claras para hacer sus transacciones. Es el momento en que el comercio en Europa se recupera, que nacen las ciudades comerciales, sobre todo en Italia, cuando todo ese comercio por el Mediterráneo se acrecienta y requiere entonces de unas normas claras para poder realizar las transacciones comerciales. No existe sino el derecho canónico, que no le sirve a los comerciantes, el derecho feudal, que tampoco le sirve a los comerciantes. ¿Qué derecho van a utilizar? El derecho del comercio. ¿Cuál? El que habían tenido los romanos en su época de esplendor, cuando el comercio de Roma era por todo el Mediterráneo. Y entonces se encuentra el digesto, se recupera el digesto y va a aparecer entonces la enseñanza nuevamente del derecho romano a partir del digesto en las universidades españolas, en las universidades europeas. Particularmente va a surgir en Bolonia, que va a ser la primera universidad de Europa, que va a ser y se va a especializar fundamentalmente en la enseñanza del derecho romano. Y bueno, lo que viene después ya es historia conocida en el mundo contemporáneo y moderno,
que va a ser el desarrollo de este derecho romano ya transformado como derecho occidental. Les agradezco a todos ustedes su atención y estaremos prestos para continuar con estas charlas en ocasión posterior. Muchísimas gracias. Buen día para todos.